Hola, hola, tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar un mini poncho con mangas fácil, rápido, sencillo, con una sola puntada. Bueno, aquí yo realicé un dibujo, no soy muy experta en dibujar, pero como buenos crocheteros y crocheteras, creo que para nosotros es muy importante las medidas. Primero les voy a dar las mías para que se den una idea de más o menos cuánto mido y si les sirve o si tienen que aumentar o disminuir. Yo mido 1,69 y tengo los brazos largos, entonces ya se van dando una idea ustedes. Ahora, ¿cómo tomé las medidas? Desde la muñeca hacia arriba tomé 22 centímetros. Desde acá hacia arriba fueron 22 centímetros de lado y lado. Mi hijo con un marcador me hizo un puntico acá y acá y ya ese es el referente para tomar las medidas del rectángulo. Entonces mi hijo hizo el punto acá, me tomó la medida acá hasta acá. Esta parte es libre porque aquí son los 22 centímetros que dejamos. Entonces de ancho me dio en centímetros 105, que son estos de ancho. Entonces ya tenemos el ancho y tenemos la medida de las mangas. Ahora, de largo, desde el hombro hacia abajo, tomé la medida y en metro me dio 51 centímetros. Quiero dejar muy claro que hay personas que de pronto les pueda gustar el poncho más pequeño, otros más ancho, las mangas más cortas, las mangas más largas. Ya depende del gusto de cada uno de ustedes. Yo les doy aquí un referente y de ahí pueden empezar a jugar con las medidas. Ahora, les voy a dar las medidas por punto. En punto alto doble me dio de ancho 117 y de largo 28, o sea, 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 28 puntos altos dobles. Entonces me dio 117 de puntos de ancho y 28 de largo. Quiero darles un consejo. Cuando vayan más o menos por mitad del primer rectángulo, por favor mídanselo. Mídanselo bien y ustedes ahí ven si sí o si no, si hay que desbaratar, si hay que disminuir, si hay que aumentar, para a la hora de terminar los dos rectángulos les queden perfectos y no tengan que estar disminuyendo, aumentando o desbaratando el tejido. Entonces háganlo con medio rectángulo, se lo miden y ya ustedes van mirando si sí o si no. Yo utilicé esta lana que es para aguja de 4, pero yo utilicé aguja de 5,5 porque a mí me encanta que el tejido quede suave, que quede sin tanto peso, que quede muy liviano. Pero como les digo, ya depende de ustedes. Pueden usar lana matizada, lana de colores, de un color, como quieran. Esto es lo divertido del crochet, que pueden diseñar como quieran y como guste. Y ahorita que están saliendo unas lanas muy hermosas, pues todavía. Bueno, espero les haya quedado claro las medidas y sin más vamos a comenzar. Bueno, en mi caso yo ya realicé los dos rectángulos y quiero finalizar el poncho con ustedes, pero obviamente voy a darles una explicación de cómo se inicia. De mi parte, en las medidas que les di, son 117 puntos altos doble, o sea que yo empezaría con 117 cadenas, más 3, más 4, que son las que representan el punto alto para subir el tejido. Entonces, aquí no voy a realizar las 117, sino voy a hacer solamente 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Digamos que aquí ya tengo las 117 cadenas. Ahora tengo 117 cadenas y vamos a subir con 4. Ponemos el dedito acá y vamos a subir con 4. 1, 2, 3 y 4. Ya esta representa un punto alto doble. Doble lazada, ingresamos a donde tengo mi dedito, tomamos hilo, sacamos por 2, por 2 y por 2. Y ya tengo 2 puntos altos dobles. Hacemos 2 lazadas y en la próxima cadena, que es esta, vamos a ingresar, tomamos, sacamos, tomamos por 2 y por 2. Nuevamente doble lazada, en la próxima cadena tomamos por 2 y por 2. Y así es como nos está quedando nuestra puntada. Doble lazada, ingresamos a la próxima cadena, sacamos por 2, por 2, por 2. Son 3 sacadas en total. 2 lazadas, ingresamos, sacamos por 2, 2 y 2. Lazada, tomamos, sacamos por 2 y por 2. Sacamos y vamos trabajando nuestro ponchito. Recuerden que este es el ancho. Y vamos con nuestra última cadena. Bueno, así es como nos va quedando nuestro poncho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Damos vuelta a la labor y ya como les comenté en el video que tengo de punto alto doble, no vamos a iniciar acá porque ya lo representa en estas 4 cadenas. Entonces tomamos lazada y vamos aquí en la próxima y seguimos. Y vamos formando nuestro rectángulo. Bueno, así vamos trabajando nuestro poncho. Lo van haciendo lo largo y lo ancho que ustedes lo necesiten. Vamos a hacerlo con el punto alto doble y cuando tengamos los 2 rectángulos, entonces regresamos. Bueno, ya tejí mis 2 rectángulos. Aquí están. Me falta esconder las lanitas. Los separadores no los encontré, entonces usé este hilo naranja, pero también quiero usarlo para que se den cuenta de cómo hice la separación. En la parte de arriba es donde va a quedar nuestro cuello, nuestra cabeza, o sea, de esta parte. ¿Yo qué hice? Voy a coser de aquí a acá. Este es el espacio donde va mi cabeza
y voy a coser de aquí a acá. A mí me gusta el cuello un poquito descotado, no sé si ustedes lo quieren un poquito más cerradito o ya depende del gusto de cada una. Les voy a dar mis medidas en centímetros. De aquí a acá y de aquí a acá son 30. Y en puntos son 55 puntos altos de este lado y 55 puntos altos de este lado. Ahora, aquí está la separación donde vamos a realizar nuestra manga. De igual manera aquí. Entonces, ya les doy el espacio, son 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos de aquí a acá y en centímetros son 12. De igual manera en esta parte. Y de aquí a acá, todo esto lo vamos a coser. De igual manera aquí. Vamos a coser desde aquí a acá. Entonces, vamos a coser. Les voy a enseñar a coser esta parte y el resto ya la hacen ustedes para que el video no nos quede muy largo. Ya volvemos. Bueno, ahora sí vamos a coser. Esta es la parte de la sisa. Aquí quedaría el espacio para hacer la manga. Yo ya cosí esta parte. Esta es la parte que queda del cuello. Ahorita le hago unas disminuciones y le hacemos un punto medio. Y aquí ya cosí la otra parte. En mi caso, como elegí diferentes colores, pues obviamente no puedo coserlo con el mismo color, porque hay colores claros y oscuros. Me toca coser esta parte de este color, esta de azul claro y así, hasta llegar hasta acá. Voy a coser con una aguja, no lo voy a hacer con aguja de crochet, y voy a coger la punta de esta y la punta de esta. Yo siempre hago un nudito para asegurar mi tejido porque no quiero que se me vaya a zafar. Entonces es mejor. Perfecto. Aquí toca tener muy pendiente de que los colores coincidan, que no nos quede así, sino que nos quede así. Que empaten los colores. Y vamos a iniciar. Entonces cojo esta puntica de un lado y esta del otro y jalamos. No la jalen demasiado para que el tejido no nos quede tan tieso, como tan duro, sino que quede más bien suelto. Aquí y acá. Y vamos cosiendo. Vamos cogiendo la hebra de un lado, la hebra del otro, sin jalar tanto. Y ahí vamos cosiendo nuestro poncho. Para mí es más práctico con aguja, pero yo sé que hay personas que les gusta con aguja de crochet también.
Esto es lo bonito de tejer. Cada quien se acomoda a lo que le guste. Bueno, aquí llegamos a la última parte y yo hago un nudito. Y voy a esconder aquí un poquito de lana. Y ya sería cortar. Y así es como nos va quedando. Así quedó cosido. Y en mi caso me tocaría cambiar en el color azul oscuro y así sucesivamente. Cuando tengamos el poncho ya cosido, volvemos para hacer las mangas. Bueno, ya tejí mi poncho, lo cosí, perdón. Ahora lo pasé al lado derecho. Vamos a tejer por la parte derecha. Aquí está el huequito. Y voy a quitar este hilito. Ya no nos sirve. Y la idea es empezar a tejer alrededor para ir formando la manga. Vamos a seguir con el punto alto doble y con la secuencia de color. En este caso, yo tendría que tejer con el color habano porque no está aquí. Y aquí vamos a empezar a coser, a tejer. Damos la vuelta y cerramos aquí para que no se note. Bueno, vamos a ingresar. Vamos a tomar el hilo habano. Voy a asegurarlo. Y vamos a subir 1, 2, 3 y 4. Entonces ya vamos a empezar de aquí en adelante con la manga. Vamos a hacer 2 lazadas y en el próximo espacio hacemos otro punto alto doble en el y así vamos alrededor de toda nuestra manga hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, volvemos. Bueno, ya llegué
Me falta unirlo con un punto deslizado y ya aquí comenzamos nuestra manga. Ya depende de ustedes si la quieren suelta, si la quieren ajustada. Yo la quiero un poquito suelta. En mi caso son 2 de habano, porque la secuencia así está. 2 de habano, pero ya ustedes deciden qué color. Si es de un solo color, siguen tejiendo común y corriente hasta llegar a lo largo que ustedes la desean. En total me salieron 28 puntos altos dobles. Entonces estos 28 puntos altos dobles también deben estar en la otra manga que vamos a realizar. Aquí vamos a subir con 4 puntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a subir y nuevamente vamos a iniciar. Y vamos a seguir dándole las vueltas. Ya aquí es mucho más fácil porque ya tenemos las cadenetas y ya es mucho más sencillo tejer. Vamos redondeando nuestra manguita. Vamos redondeando. Y ya es mucho más sencillo. Y así vamos alrededor hasta llegar aquí. Lo unimos, subimos con 4 puntos altos, perdóname, subimos con 4 cadenas y nuevamente damos la vuelta. Hasta llegar al largo que ustedes deseen. Cuando termine mi manga, volvemos. Bueno, ya terminé de tejer mis 2 mangas, que son estas. Ya les digo cuánto mide. Miden 22 centímetros. La realicé con el mismo consecutivo para que quede más bonito. Aquí en la parte del cuello ya está cosido y también la otra parte, que es esta, también ya está cosida. Y a los lados ya quedó cosido también. Ya pensaba hacerle unas pequeñas disminuciones aquí al cuello, pero me lo medí y para mí está perfecto. Entonces no lo voy a dejar así. Voy a dejarlo así. Y lo último que me faltaría es hacer esos pequeños detalles, que es esconder las lanitas. Y por mi parte no sería nada más. Espero les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, darle like, comentar y darle mucho, mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.